estaban haciendo ahí la pregunta acerca de qué era una parábola. ¿Cuál es el sentido de una parábola? Cuando escuchamos nosotros parábola, ¿qué se nos viene a la mente? Bueno, escuchamos la palabra parábola y indudablemente se nos viene a nuestro corazón, recordamos tal vez alguna historia. Y recordamos nosotros parábolas famosas como la parábola del hijo pródigo, parábola del sembrador. Recordamos entonces cuando escuchamos parábola, la asociamos a historias. Y están ustedes en lo correcto, pero vamos a definir claramente qué es una parábola y cómo se diferencia, antes de entrar a nuestro tema de hoy, cómo se diferencia del lenguaje, de otras figuras del lenguaje, perdón, como los símiles o las fábulas o las alegorías. Bueno, una parábola, espero que estén anotando, una parábola es una simple analogía o una comparación que tiene una lección espiritual contenida en su analogía. Si yo les dijera, por ejemplo, es tan fuerte como un caballo, es tan rápido como el viento. Bueno, esas son símiles, comparaciones sencillas y no requieren mucha explicación. ¿Estamos claros? Tan fuerte como un toro. No requiere mucha explicación ese símil, esa comparación. Sin embargo, una parábola extiende la comparación, escuchen bien, extiende la comparación a una historia más larga. Entonces la parábola es una historia más compleja y a veces su sentido no es tan obvio. Vemos parábolas, algunas parábolas en el Antiguo Testamento, no vamos a entrar ahí por cuestión de tiempo, pero en sí la palabra parábola quiere decir colocar al lado, es una palabra compuesta. Y entonces establece una comparación entre una realidad común y una profunda verdad espiritual. Es una comparación, otra vez se lo digo, aplicable a alguna verdad. Es una comparación, una parábola. ¿Qué características tienen las parábolas? Bueno, la lección, en primer lugar, revelada en la comparación, es el punto principal y a veces único. A veces la parábola solo tiene un punto y necesitamos entonces ver a qué está comparando la historia. No todos los personajes y cada parte de la trama va a tener algún significado oculto en una parábola. ¿Ok? No todo. Por ejemplo, pensamos en la parábola del buen samaritano. Y yo he escuchado y he leído personas que le están tratando de poner a cada elemento de la parábola un significado. Ese es un error. Porque lo que tenemos que ver es el punto principal de la parábola. Los diversos elementos no tienen por qué tener un significado oculto. Por ejemplo, hay personas que dicen en la parábola del buen samaritano, el aceite que el samaritano le puso ahí a aquel hombre que estaba golpeado, ese es el Espíritu Santo. No. Perdemos el punto. Entonces, no estén tratando de encontrar que una mujer estaba barriendo, ¿qué querrá decir la escoba? Yo creo que y el polvo que... No, cuidadito. No cometamos ese error. No ese es el punto de las parábolas. No todos los personajes entonces, ni cada parte de la trama tendrá un significado oculto. Pero las parábolas no son fábulas. Miren, les estoy tratando de poner el terreno para que entendamos a dónde estamos. No son fábulas. Las fábulas, en las fábulas vemos nosotros a ranas hablar, ¿sí o no? A tortugas platicar, ¿verdad? No. En las parábolas lo que encontramos son ilustraciones de la vida real. No son ni mitos ni fantasías. No hay ninguna criatura en el bosque que va a hablar. Las parábolas, ¿saben que se encuentran en solamente Mateo, Marcos y Lucas? No hay parábolas en Juan. ¿Ok? Y las parábolas que vamos a ver nosotros las vamos a encontrar en Mateo. Vamos a estudiar parábolas de Mateo y Lucas. Marcos solamente tiene 6 parábolas.
de las cuales solo una es exclusiva para Marcos. Solo una. Así que por eso no vamos a estudiar parábolas en Marcos. Vamos a estudiar las parábolas de Mateo y las parábolas de Lucas. Y Mateo y Lucas van a ver que tienen parábolas similares, pero sus estilos son diferentes. Mateo relata una historia y parece que va más directo al grano, más breve. Pero Lucas parece que le da a los personajes de las historias algún tipo de vida y personalidad. Las parábolas, en su mayoría, destacan un punto simple, ¿ok? No estemos tratando de buscar más puntos en la parábola. Tratemos de enfocarnos en un punto simple. Habiendo dicho esto, entonces, les recuerdo que las parábolas son imágenes ingeniosas en palabras sencillas con lecciones espirituales profundas. La parábola nos va a ayudar a explicar una verdad. La verdad la va a presentar el Señor a través de un relato de lo que sucedió. Es interesante porque hay personas que piensan que Jesús solo hablaba en parábolas, ¿verdad? Hay personas que piensan que Jesús solo hablaba en parábolas. Bueno, hay un pasaje en Mateo 4, verso 33, en donde dice que Él hablaba en parábolas. Y las personas piensan que era lo único que Jesús hablaba. Sin embargo, este pasaje en Marcos es una descripción de la enseñanza de Jesús durante su último año de ministerio. ¿Estamos claros? Durante su último año de ministerio, empezó a hablar en parábolas. ¿Por qué? Lo vimos la vez pasada. Había una razón. Los judíos habían rechazado al Señor. Había testimonio del Padre, del Hijo, de Cristo, del Espíritu mismo, acerca de quién era Cristo. Y los judíos lo rechazaron. Y el Señor ahora iba a hablar en parábolas. Hay personas que piensan que las parábolas más bien era para que pudieran entender más las historias. Pero realmente lo que vemos es un cambio en el estilo de enseñanza de Jesús por la dureza del corazón y rechazo deliberado de los judíos. Entonces, ya no más sermones que puedan entender. Ahora van a ser parábolas. ¡Ja! ¡Oh! Eso fue tremendo. Y entonces vemos en Mateo capítulo 12 y 13, solamente un repaso, qué fue lo que sucedió en ese tiempo cuando atribuyen las obras de Jesús a Satanás. Y Jesús, no más, en el capítulo 13, empieza diciendo, ya no más les iba a hablar en parábolas. Ya no más sermones que ellos pudieran entender. Ahora entonces comienza en el capítulo 13 de Mateo con la parábola, y ya la estuvimos viendo, así que no la vamos a ver ahorita, la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan ustedes? Vimos 4 terrenos. El primer terreno, la semilla cae, terreno duro, vienen las aves, se comen las semillas, la gente pisotea las semillas, simple y sencillamente las semillas se pierden. Más adelante el Señor nos explica que es el diablo mismo el que arranca la semilla de los corazones. Segundo terreno, un terreno que es por arriba tierra, pero realmente abajito ya había piedra. Entonces viene, la semilla cae, echa un poco de raíz, pero no puede profundizar y brota y es pura hoja, pura hoja, y se ve. Y la Biblia después nos describe que este tipo de personas son aquellas que no tienen una raíz profunda, emocionados, levantamos la mano y cantamos, y qué maravilloso, y nos arrodillamos, y de repente, ¿y a dónde está aquel? Pura hoja, nada de fruto. Y un tercer terreno, aquel que viene y la semilla cae en un terreno donde hay espinos. ¿Y qué pasa? Con los espinos ahogan la semilla y no puede producir ningún fruto.
los afanes de la vida, las riquezas. Describe este pasaje a esas personas. Ninguno de estos tres son salvos. Pero había un cuarto terreno. Terreno bueno. Ahora la Biblia dice que no hay bueno ni aún bueno. Pero es interesante porque si nos vamos al mundo de la agricultura, lo que hace el sembrador es que prepara el terreno. Quiebra todo lo que tiene que quebrar. Lo fertiliza, lo abona y lo deja listo para que pueda caer la semilla y producir fruto. La salvación siempre, como lo cantamos, ¡oh, qué precioso! La salvación es del Señor. Nadie puede decir, este es un corazón bueno, un terreno bueno, y el Señor aquí cuando escuché yo la palabra respondió. No. Si ustedes respondieron, es porque el Señor preparó sus corazones. Si ustedes están acá, es porque Dios a ustedes los trajo. Y si han respondido al Evangelio en fe y arrepentimiento, es porque ha sido obra única y exclusivamente del Señor. Entonces, terminando la parábola del sembrador, estamos ahora en el verso 24 de Mateo capítulo 13, y vamos a estar viendo entonces estos siguientes domingos algo que se llama las parábolas del reino. Comenzamos con la parábola del sembrador. Ahora estamos viendo unas parábolas que van a hablar acerca de la oposición del enemigo. Luego vamos a hablar de la gente del reino. Y vamos a terminar estas parábolas del reino con el reino de Dios consumado, siempre en Mateo. Así que vamos a ver ahorita la oposición del enemigo. ¿Y qué es lo que traigo yo para ustedes el día de hoy? ¿A dónde quiero llevarlo? ¿Qué es lo que vamos a ver en este pasaje, que es un pasaje extenso realmente? Vamos a ver bastantes versículos, del 24 al 43 realmente. Pero nos vamos a enfocar en el verso 24 al 30 y luego del verso 36 al 43. Que el Señor los ampare a ustedes. ¿A dónde los quiero llevar? Los quiero llevar a esto. Y tiene la proposición ahí abajo sencilla. Cristo quiere. ¿Qué es lo que quiere de ustedes hoy el Señor? Que mediten sobre la oposición del reino, para que piensen de qué lado están. No hay un terreno neutral. Van a estar en un lado o en otro. Y Cristo quiere que piensen en la oposición que se da al reino, para que después de hoy puedan saber de qué lado están. Por eso es que vamos a leer entonces esta parábola que está en el verso 24 y vamos a leer hasta el verso 30 y vamos a hacer ciertas observaciones para después explicar del verso 36 al verso 43. Dice el verso 24: les refirió otra parábola del capítulo 13 de Mateo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Miren qué elementos esto. Entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a leer hasta ahí, porque después vamos a explicar la parábola, así como el Señor la dejó. Esta parábola entonces solamente se encuentra en Mateo. Es parte de este grupo de parábolas que habla acerca del reino.
Y ya hemos visto en la parábola del sembrador que hay una oposición. Y hay una oposición de parte de Satanás para estorbar en el reino. En el capítulo 13, en el verso 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y si vamos nosotros ahora al verso 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, esto es el evangelio, y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿De quién está hablando acá? Del diablo. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay una oposición satánica. Esto es indudable. El diablo arranca la palabra. Muchos de ustedes están acá ahorita y escuchan y dicen, amén, qué lindo. Uy, hermano, qué gracias por ese mensaje precioso. Y salen de acá y se olvidan totalmente. Oidores olvidadizos. Santiago 1. No se acuerdan más acerca de qué fue lo que escucharon acá. Lindo mensaje. Igual que las personas, miren cómo estamos conectados, igual que las personas en el Sermón del Monte, que estaban diciendo, qué gran autoridad. Y después estas mismas personas rechazan al Señor. Así que hay una oposición satánica acá. Satanás arranca la palabra. Pero ¿qué pasa cuando no arranca la palabra? Bueno, busca otras maneras de atacar. Y es precisamente lo que estamos nosotros viendo acá. Ya que no puede quitar, entonces lo verdadero, es bien interesante, va a sembrar lo falso. Oh, y aquí es donde tenemos que estar alerta. Aquí es donde tenemos que estar pensando qué con respecto a nosotros. Porque Satanás no puede arrancar lo verdadero, pero mete sus manos dentro del lugar donde nos encontramos para depositar aquello que es falso. Y este es precisamente el punto de esta parábola. Por eso Cristo quiere que meditemos sobre la oposición en el reino, para que pensemos realmente de qué lado estamos. Y lo vamos a ver a través de 4 consideraciones. 4 consideraciones que ustedes la tienen ahí. En primer lugar, vamos a considerar, vamos a ver cómo Dios siempre está en control. En esta parábola, quiero que consideren cómo Dios está siempre en control de su reino. Pero vamos a ver también cómo hay una oposición real al reino. Vamos a ver cómo hay un juicio antes del reino. Y vamos a ver cómo nadie puede estar neutral ante la demanda del reino. El Señor advierte, no tienen idea ustedes cuántas veces, sobre los falsos. Fíjense que en 2 de Corintios, lo pueden buscar, yo lo voy a buscar. Si ustedes se atrasan un poco, prefiero que lo escuchen. 2 de Corintios 11:26, miren cómo dice, Pablo hablando acerca de sus tribulaciones, estuve en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea, que hay falsos hermanos. Pueda que haya personas acá que sean falsos. Ustedes van a ver de qué lado están. Pueda que haya personas acá que sean falsos. Pero también, no lo busquemos, en Gálatas capítulo 1, verso 6 al verso 9. El Señor habla de que cualquiera que cree otro evangelio, cualquiera que predica otro evangelio, ese sea anatema. O sea que hay un evangelio falso. Hay falsos hermanos, hay evangelios falsos. Satanás alienta, dice en Romanos capítulo 10, verso 1 al 3, que los judíos estaban buscando por sus propias obras la justicia. Esa se llama una justicia falsa. Mire, falsos hermanos, falso evangelio, falsa justicia. En Apocalipsis capítulo 2, verso 9, le dice, hay algunos judíos que son una sinagoga de Satanás. ¿Saben cómo se llama eso? Una iglesia falsa. Hay iglesias falsas. Hay iglesias que son sinagogas de Satanás. ¿Estamos claros? Falsos hermanos, falso evangelio, falsa justicia, falsas iglesias, falsos cristos, ¿sí o no? Y se levantarán falsos cristos. Lo vemos en Mateo, lo vemos en 2 Tesalonicenses.
Pero también en 2 de Pedro capítulo 2 dice que van a haber falsos profetas y falsos maestros. Hermanos, ¿cómo no tenemos que tener cuidado? ¿Cómo no tenemos que tener cuidado? Falsos hermanos, falso evangelio, falsa justicia, falsas iglesias, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos. Porque cada vez que el Señor hace algo verdadero, siempre va a venir el imitador a poner algo falso, una copia falsa. Interesante, porque vemos nosotros la Trinidad Santa, pero vemos en Apocalipsis una Trinidad diabólica. El diablo, el anticristo y el falso profeta. Interesante. Siempre que hay algo verdadero hecho por el Señor, Satanás va a tratar de meter sus manos y poner algo falso también ahí. Así que tenemos un enemigo que se opone a la extensión del reino de Dios en la tierra. Y por eso el Señor advierte de estas artimañas. Y comienza entonces de esta manera en Mateo diciendo, solo vamos a hacer observaciones ahorita y después vamos a entrar al mensaje. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí nos dice semejante, una conexión entonces entre esta parábola y la parábola anterior del sembrador. Semejante, ¿por qué? Porque hay un sembrador acá en esta parábola, ¿sí o no? Hay un sembrador, hay un campo, ¿sí o no? Hay una semilla, ¿sí o no? Y hay una cosecha. ¿No se parece a la parábola del sembrador? Por supuesto, en la parábola del sembrador había un sembrador, un campo, una semilla y una cosecha. Pero también hay diferencias. No es la misma parábola, hay diferencias. Allá me habló de 4 terrenos, aquí me habla solamente de uno. Hay diferencias que tenemos que marcar. Pero el punto es que cuando nosotros pensamos en esta ilustración de parte del Señor, vemos que está conectada. Y mientras los hombres dormían, dice acá, semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, no tengo que explicar qué significa buena semilla. Buena semilla significa buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Mientras dormían los hombres. Esto no quiere decir que los hombres encargados de cuidar el campo sembrado habían sido irresponsables. No quiere decir esto. Lo que quiere decir lo más probable acá, cuando dice, y cuando dormían los hombres, esto hace referencia más al hecho de que la humanidad en general estaba desprevenida. Me lleva a entender que el enemigo es un ser astuto. Cuando la humanidad estaba desprevenida, vino e hizo esto. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue el enemigo. Este es otro nombre para quién, para Satanás, obviamente. Y sembró, o sea, la palabra sembró significa sembrar encima de o sembrar después de. Así que después de que la semilla fue sembrada, Satanás viene y siembra también su semilla, su cizaña, dice acá. Esta palabra es una referencia a una planta de la misma familia que el trigo y que no se distingue fácilmente del trigo sino hasta su madurez. Esta planta se llama joyo y no se diferencia de el trigo sino hasta cuando ya están maduras. El grano de la cizaña es negro, no es dorado como el trigo. Y sus efectos son dañinos. Puede intoxicar e incluso puede actuar como veneno. Ahora ven por qué era mala. Lo que había sembrado, una cizaña. Así que la siembra, miren cómo dice el pasaje, entre el trigo, o sea, en medio del trigo. Así que se vuelve imposible separarlo. Imposible. El enemigo sembró a donde iba a hacer más daño. Ya ustedes están imaginándose
para dónde nos va a llevar el Señor. Lo que es interesante es que los discípulos no entendieron y le preguntaron al Señor. Pero ustedes ya están imaginándose, ya pueden pensar para dónde se dirige. Solo estamos haciendo observaciones de la parábola ahorita. Entre el trigo siembra, justo donde hace más daño, y se va. Después el enemigo deja eso. Deja una mala semilla que crece. Mire qué interesante. Crece solita. Crece solita. ¿Ah? Crece solita. No ocupa absolutamente nada más. Se vuelve imposible entonces para el hombre venir y separar eso. Lo mismo que las herejías y las doctrinas falsas. ¿Me escucharon? Lo mismo que un crecimiento falso. Anótenlo ahí, porque voy a regresar a eso después. No iba a regresar, pero voy a regresar. O tal vez no. Lo mismo que el crecimiento falso y las herejías. De la misma manera. Se siembran y ellas solitas crecen. Y se fue. Dejó eso. Así las herejías quedan a veces en medio de los creyentes. De repente, ¡bux! Una herejía ahí. Y queda, hermanos. Y puede crecer. Si no, se controla. Verso 26. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció. Miren. Entonces sale la hierba, da su fruto y entonces aparece la cizaña. ¿Era de esperarse o no? Era de esperarse esto que iba a pasar. Esto es algo lógico. Salió la planta, salieron las espigas que tenían el grano que era claramente trigo y entonces apareció la cizaña. Al principio no se podía diferenciar, sino hasta que había crecido y había demostrado su verdadera naturaleza por el fruto que daba. Vinieron entonces los siervos del Padre, verso 27, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Los siervos vinieron. Así que este dueño del campo, o literalmente es dueño de casa, tenía sus siervos. Y estos siervos sabían que él había sembrado una buena semilla. Y la pregunta de ellos es: ¿de dónde salió esta mala semilla? ¿Y cuál fue la respuesta en el 28? Él les dijo, miren qué interesante, él les dijo, ahora quiero que vean el artículo ahí. ¿Hay un artículo? No hay un artículo definido. Hay un artículo indefinido. Cuando ustedes vean eso ahí, a veces pueda que no lo tengamos presente. Pero cuando no hay un artículo definido, lo que se enfatiza es el carácter de eso que describen. Están describiendo el carácter. Un enemigo. No dice el enemigo, sino que dice un enemigo. Hace referencia al carácter de esta persona. ¡Wow! Hace referencia entonces a todo lo que es el carácter del diablo. Un enemigo. Parece ser que se nos olvida que estamos frente a un enemigo que ha venido para robar, para matar, para destruir. Se nos olvida que a diario tenemos que enfrentar una batalla y muchas veces salimos totalmente desprotegidos a vivir nuestro día a diario. Salimos totalmente desprotegidos. Hemos estado en la presencia del Señor, no hemos buscado el rostro del Señor, no nos hemos rendido ante Él en oración, no hemos buscado su rostro y nos vamos a enfrentar la batalla. ¡Qué orgullosos somos! ¡Qué orgullosos somos! Pensando que podemos enfrentar nuestra vida sin el Señor. ¡Qué
Terrible ese pensamiento. Parece ser que los demonios son más piadosos que muchos. Porque los demonios creen y tiemblan. Y hay muchos acá que no tiemblan. Parece ser que hay demonios más piadosos. ¿Cómo debemos de estar examinándolos? ¿Cómo debemos de estar pensando realmente si no somos parte de estos que han sido sembrados? Dice el enemigo, ha hecho esto, un enemigo, o sea, un hombre hostil. Esa es la naturaleza, hostil. Ese es el carácter de este. Entonces el padre de familia, el dueño del campo, había sembrado una buena semilla. El enemigo hostil había sembrado esa cizaña y ahora vienen los siervos y le dicen: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y dice el padre de familia: no. ¿Por qué? Porque seguro que cuando ustedes arranquen el trigo, ya las raíces se han unido. Y cuando arranquen la cizaña, se va a venir también el trigo. Así que se va a perder la cosecha. Déjenla ahí hasta la siega. Esta es una separación definitiva, ¿sí o no? ¿Qué es lo que se hace en la siega? Se recoge, bueno, se corta, se recoge y se separa. Una separación definitiva. Ya estamos pensando qué es lo que viene. Parece ser que va a haber una separación definitiva por parte del Señor. Hasta el tiempo de la siega, el tiempo correcto, el tiempo oportuno, el juicio, como dice el Antiguo Testamento, de los postreros días. Eso lo vemos en Marcos 13, 1 Tesalonicenses 5, Hechos 1. El rey va a empuñar su aventador al final de la edad. Eso es lo que está diciendo. No lo va a hacer al comienzo. Ahora, termina diciendo: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Interesante, porque me recuerda justo lo que le dijo Juan el Bautista a aquellos fariseos. En el capítulo 3 dice, en el verso 12: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora entonces vamos a la explicación de la parábola. ¿Qué quiere decir todo esto que el Señor nos ha estado mostrando? ¿Cuál es el punto? Les dije, hay un punto. Tenemos la ventaja que el Señor nos explica acá. Hay otras parábolas como las dos que están aquí en medio, que no las explica. Pero yo les voy a dar la explicación. El punto acá es: vean la oposición en el reino. Vean la oposición en el reino. Pero quiero que vean, que consideren en primer lugar que Dios siempre está en control de su reino. Miren el verso 36 al verso 38. Entonces, despedida la gente, Dios está en control de su reino. Entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. O sea, ellos necesitaban que el Señor mismo les explicara. No podían. Ninguno de nosotros puede entender las cosas, a menos que sea el Espíritu que nos ilumine nuestra mente. Viene y le dice: explícanos, porque no entendemos. Y el Señor respondió y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Quiero que vean acá cómo el Señor está siempre en control. Es el Hijo del Hombre el que siembra la semilla. La identificación del sembrador queda claro. ¿Quién es? El Hijo del Hombre, es Cristo mismo. El sembrador representa al Señor Jesús. Él siembra la buena semilla de la palabra de Dios. Cristo es el personaje central acá. Él es el que siembra y es el que decide. Al final dice: déjenlo que crezcan. Al final lo van a separar. El Señor tiene siempre el control de su reino. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró.
Él sembró. Y Él tiene algo que va a hacer cuando la semilla de la cizaña es puesta ahí. El campo, dice, es el mundo. El campo es el mundo. Entonces, les pregunto, ¿está hablando aquí de la iglesia y de personas que están dentro de la iglesia? Si ustedes me dicen que sí, yo les diría, no está hablando de la iglesia. Está hablando del mundo. Lo dice claramente ahí. No menciona la palabra iglesia sino hasta Mateo capítulo 16. La iglesia no se había inaugurado todavía. Entonces, cuando nosotros directamente aplicamos, en medio de la iglesia hay falsos, sí es parte. Pero no solamente se queda ahí. No vayan a pensar que solamente habla de cuando nosotros estamos. ¿Y este que está sentado lo mío será o no será? No, hay mucho más que eso. El campo es el mundo. El lugar donde la semilla es sembrada es el mundo. La buena semilla, dice acá, representa a los hijos del reino. Estos son aquellos en quienes la semilla que ha sido implantada produce fruto. La parábola del sembrador. La buena semilla produce genuinos hijos del reino. Estos son los que tienen el derecho, los privilegios del reinado del Mesías, como si fueran sus propios hijos, los hijos del rey, los hijos del reino. La cizaña son los hijos malos. Así que obviamente, dentro de el mundo van a haber hijos del reino y van a haber hijos malos. Y esto no debería entonces asustarnos. Estos son aquellos en quienes Satanás ha sembrado su semilla corrupta y produce una cosecha de corrupción en sus corazones impíos. Es interesante que la obra del Señor va paralela. Miren, no se detiene la obra del Señor. Y el diablo está metiendo su obra también ahí. Está metiendo su obra. Quiere competir con el Señor. El Señor deposita su verdad en el corazón de los suyos. El otro deposita sus principios malvados en los suyos. El Señor está, presten atención, plantando a los suyos. ¿Sí o no? El Señor está plantando a los suyos. Y esto es maravilloso. Porque vemos el control soberano del Señor. Él es el que planta. Él es el que está haciendo la obra en el mundo. Pero el maligno está plantando. Quiere decir que el Señor está pensando, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿Será que va a ganar? ¿Será que va a ganar? Evangelicen más, muchachos. Evangelicen más. A ver, ¿y aquel? ¿Será que me va a aceptar? Y me como las uñas. ¿Será que me va a aceptar? ¿Será que puede aceptarme o no? Yo he hecho todo. Ahora todo depende de ustedes. No, Dios no es un espectador pasivo. Dios salva. Dios determina. Dios llama y nadie se resiste. Sencillo. Dios tiene un pueblo que Él ha decidido salvar. La maravillosa gracia de Dios, porque no tenía que salvar ninguno. Si todos hubieran sido condenados, sería una perfecta justicia. Y si Él decide salvar a uno, una gracia admirable. Una gracia admirable. No tenía que salvar ni siquiera a uno. Y hay acá personas que son salvas. Están disfrutando de la gracia de Dios. Porque Él decidió sembrarlos. Removió todo lo que tenía que remover. Arrancó los espinos. Quebró la piedra. Fertilizó la tierra. Sembró su semilla. La regó y Él mismo hizo que creciera y que diera fruto. ¡Qué salvación tan maravillosa! Él sembró. Pero el diablo quiere mezclar entonces creyentes falsos entre creyentes genuinos para estorbar la obra de Dios.
Así que vemos, obviamente, en primer lugar, que Dios siempre está en control. Nunca se olviden de eso. Dios siempre está en control. Pero miren que también hay una oposición real al reino de Dios. Aunque sabemos que Dios está en control, hermanos, no descuiden que hay una oposición real al reino de Dios. Miren cómo dice el verso 38, la última parte. Dice, y las cizañas son los hijos del malo. Verso 39, la primera parte, el enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que la sembró, el enemigo que la sembró. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El sembrador de la cizaña es el diablo. Y esto no debe de tomarnos desprevenidos. ¿Se acuerdan? Al principio dice que los hombres estaban dormidos. Por favor, despiértense. No lo estoy diciendo literalmente, ¿verdad? Aunque algunos puedan que estén dormidos. Pero despertémonos. Despertémonos. Eso es lo que el Señor quiere. Que entendamos que hay una oposición real al reino. Ese es el punto. Hay una oposición real al reino. Debemos de estar alertas y no sorprendernos cuando estos hijos del diablo o creyentes falsos se presenten en los lugares menos esperados y muestren finalmente su verdadero yo. Alguien dijo esto: cuando estés buscando al diablo, no te olvides de buscarlo detrás del púlpito. Qué palabras fuertes. Cuando estés buscando al diablo, no te olvides de buscarlo detrás del púlpito. Porque muchas veces va a estar detrás del púlpito. Muchas veces va a estar cantando como parte del grupo de la música. Muchas veces va a ser un maestro de escuela dominical. Muchas veces va a estar predicando en la cena del Señor. Muchas veces van a encontrar esos falsos en sus escuelas, en sus trabajos. ¿Cuántas veces no he escuchado yo decir, para ser como ese, mejor me quedo así como estoy? Eso dice que son cristianos. Ahora la gente cuando está entrevistando para trabajo, en una entrevista de trabajo, que viene uno y dice, lo primero que, soy cristiano, mejor ni me... No le doy el trabajo. Mejor no me hubiera dicho nada, porque son los peores. Claro que sí. No debería de hallarnos desprevenidos eso, porque hay muchos falsos sembrados entre verdaderos. Estamos claros, ¿verdad? Muchos falsos sembrados entre verdaderos. Por eso es que vemos tanto reproche al nombre de Cristo, por tantas personas que se llaman a sí mismos cristianos y viven como el diablo. Y dicen, no te preocupes, porque estamos bajo la gracia. No utilicen la gracia para eso. Así que no debería de hallarnos desprevenidos. Muchas de estas personas simplemente ponen su máscara. Acá son una cosa, afuera son otra. Tienen un chip que le ponen de lunes a viernes a sábado y el domingo le ponen otro. Interesante. El domingo viven otra vida. Muchos de estos incluso abandonan la fe. Muchos dejan la comunión con los creyentes. Son los que dice 1 de Juan capítulo 2, salieron de nosotros. Y no estoy hablando de salieron de la roca. Salieron de la comunión con los creyentes, de la iglesia universal. Se fueron, dejaron la fe. Y yo he escuchado a muchos decir, no, pero una vez oró, es creyente, una vez oró. Sí, y ahorita anda dentro del... Pero no, una vez oró. No, es hermano. Y vivió como el diablo y murió con el diablo. Y está con el diablo. No deberíamos de sorprendernos. Debemos de recordar que el Señor nos advierte acerca de esto. 2 de Corintios, capítulo 11. Habíamos visto ya. Miren el verso 14 y el verso 15. Dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus, adivinen qué, servidores, sus ministros,
se disfrazan, miren que, Señor, como ministros de justicia. Así se disfrazan muchos. Ministro dice, presenta, ministro, el pastor, ministro de justicia, y otro, ay, que el hermano, y que el hermano. Ministro de justicia, hijos del diablo. Eso es lo que son. Hijos del diablo. Vemos entonces esta oposición real al reino. Entonces hay personas que dicen, entonces como la iglesia está llena de hipócritas, yo por eso no voy. Por eso no voy. Y dice el pastor MacArthur, cuando alguien me dice, no voy a la iglesia, porque ahí está lleno de hipócritas, él viene y le dice, bienvenido, siempre hay lugar para uno más. Interesante, La gente está tratando de poner excusas. Y cuando dice está lleno de hipócritas, ¿saben qué están haciendo ellos? Diciendo que ellos son mejores. Diciendo yo soy mejor. Por lo menos yo no voy a ser. Están poniendo una excusa. En tercer lugar, nadie debe de estar cómodo con el pecado. Esta es la tercera consideración. Nadie debe estar cómodo con el pecado. ¿Saben por qué? Porque va a haber un juicio. Miren cómo dice la segunda parte del 39. Regresando a Mateo. Dice la segunda parte del 39 hasta el verso 42. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Aquellos que en la parábola dijeron, ¿quieres que arranquemos ahorita? Miren los ángeles como servidores de Dios. ¿Quieren que arranquemos ahorita? Ahorita queremos arrancar. Y dice, no van a arrancar ahorita. Van a arrancar en la ciega. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero nunca se les ocurra que va a tomar por justo al impío sin que haya un castigo. Eso es imposible. Va a haber una ciega. Esto es lo que vemos acá. La ciega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. No me digan que no hay un Dios de ira. Es una ira santa, una ira justa. No es posible que los demonios vean esto y tiemblen y que nosotros no temblemos. No puede ser. No puede ser. Nadie debe estar cómodo con el pecado. Qué gozo ver que muchos fueron confrontados, ¿verdad? Pero mi corazón estaba dolido. De ver que a pesar de la confrontación, no se arrepintieron y vinieron al Señor. Que a pesar de la confrontación, prefirieron quedarse ahí. Que a pesar de que el Espíritu Santo está mostrándole su pecado, pues ustedes deciden resistirse. Bueno, nadie se resiste finalmente al Señor. Si son suyos, van a venir. Pero si sos hijo de Él, estás desobedeciendo, hay que temblar. Hay que temblar. Nadie puede estar cómodo con el pecado. No podemos quedarnos así. Si lo que hay acá son pecadores y no nos sentimos dignos de venir, pues el Señor vino por los pecadores. Por los pecadores fue que vino el Señor. No vino a salvar a los justos. Este fue un sarcasmo, porque no hay justo ni aun uno. Pero ellos se creían justos. El médico no vino por los sanos, vino por los enfermos. Así que no se pueden quedar ahí porque hay un juicio, y lo dice acá en la ciega. Es una expresión hebrea esta. Y es una ilustración, una metáfora escatológica de un juicio por venir. En el Antiguo Testamento lo vemos, en Joel, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Oseas. La culminación del mundo.
Y ¿saben? Cuando hace referencia a la ciega, solo vemos referencia a ciega en el libro de Mateo. Esta etapa de la historia va a llegar a su fin. No se olviden de esto. Esta etapa de la historia va a llegar a su fin. La iglesia va a ser arrebatada, luego va a haber una tribulación indescriptible sobre el mundo, porque el Señor reanuda su trato con Israel. Y después de esa destrucción terrible que la vimos en Apocalipsis, todavía algunos van a quedar, van a aborrecer a Dios. Va a haber un juicio ahí. Van a haber unos que van a entrar al milenio. Creyentes gentiles, judíos creyentes y niños van a entrar al milenio. Pero los otros van a ser lanzados a una eternidad de sufrimiento. Hay algunos que pueda que piensen, yo en la tribulación me voy a convertir. Si no se convirtieron ahorita, si no se entregaron a Cristo ahorita, no lo van a hacer después. ¿Qué están esperando? Va a haber un juicio. Los segadores son los ángeles. Y esta historia llega a su fin, al fin del siglo, antes de la inauguración de la era mesiánica, en los 1000 años de reinado de Cristo. ¡Qué tiempo tan glorioso! Cristo gobernando. Cristo, la justicia gobernando. Las promesas finalmente cumplidas a Israel. La tierra la recibe Israel. ¡Oh, qué reino de Cristo va a ser ese! El tiempo de la siega va a dividir el Señor. En la acción final de la justicia de Dios en la era presente. Y así como la cizaña recogida y quemada en el fuego, en el tiempo de la siega, los ángeles van a recoger a los que no son, y los que sí son van a entrar. Esto es maravilloso. ¿Se fijan? Diferente. Totalmente diferente. Cristo viene a traernos en las nubes a su iglesia. Los ángeles. Otro evento totalmente diferente. Por eso el rapto no puede ser ahí. Un evento donde los ángeles están involucrados para hacer el juicio de Dios como ministros suyos y van a separar. Así que quítense de su mente esa idea de angelitos con alitas, regorditos, cachetones. Quítense de su mente eso. Así que como la cizaña es quemada en el fuego, los hijos del maligno van a ser echados en el horno de fuego eterno, y los justos serán dejados para que entren en el reino del Mesías, donde van a brillar como el sol. Una promesa a Daniel en Daniel capítulo 12. Van a brillar como el sol, la gloria que les será dada por el Padre. Y la última consideración: nadie puede ser neutral. Ante esto, dice el verso 43, miren, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo repito, el que tiene oídos para oír, no, vamos a ver, una vez más. El que tiene oídos para oír, que oiga. Una vez más, todo por favor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Todo oyeron. ¿Todo oyeron? No hay alguien que se quede libre de su decisión. No hay un terreno neutral. Y si usted me dice, pues no tomo una decisión, yo le respondo, pues ya la tomó. Este pasaje termina con esta exhortación que es solemne.
Muchas veces leemos esto y lo leemos bien rápido. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es solemne, hermanos. Esto es solemne. El oír se refiere a comprender su significado. Dentro de la audiencia habían personas que no querían oír. Así como hoy acá hay personas que no quieren oír. Hay personas acá que escucharon, pero que no van a hacer nada. Ya lo hicieron. Ya tomaron su decisión. No siempre se va a distinguir entre trigo y la cizaña. No siempre. En el mundo no vamos a distinguir entre el trigo y la cizaña. Pero va a venir un día en que la distinción se hará. Va a venir un día en que la siega se va a cumplir. Esta era se caracteriza entonces por la siembra y la semilla de la palabra. La siembra. Esta era se caracteriza por esa siembra. El crecimiento de el trigo y el crecimiento de la cizaña son paralelos, van a crecer juntas. Entonces, es de esperarse que dentro de este mundo estén creciendo los hijos del reino y los hijos del maligno. No se asusten. Pero el Señor va a enviar a sus ángeles para purificar los que van a entrar a su reino. Va a haber una separación, un juicio. Lo que nos lleva a pensar entonces en esa separación, que hay dos clases de seres humanos. Unos que son trigo y otros que son cizaña. El que no está conmigo, está contra mí. Si alguno es amigo del mundo, se ha constituido enemigo de Dios. No pueden servir a dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. O son amigos del Señor, o son sus enemigos. O están con Él, o están contra Él. Va a haber un castigo eterno. Los echará en el horno de fuego, a donde será el lloro y crujir de dientes. ¿En qué grupo están? ¿En qué grupo están? ¿Son verdaderos? ¿Son falsos? Examínense. Porque Cristo quiere que meditemos sobre la oposición del reino, para que pensemos de qué lado estamos. Vamos a orar. Señor, después de ser confrontados con la verdad de tu palabra, no tenemos más, Señor, que rogarte que tengas misericordia de nosotros. Rogarte, Señor, que la evidencia que se está dando en nuestras vidas sea el fruto de un terreno que ha sido labrado por tu mano, preparado por tu mano, donde la semilla del Evangelio ha sido sembrada y donde tú has hecho que crezca y haya producido fruto. Que ese sea el fruto, Señor, la evidencia. Hay personas acá que piensan que porque hicieron una oración, Señor, son salvas. Que porque repitieron una oración son salvas. Personas que nunca se han arrepentido de sus vidas, personas que han estado viviendo, Señor, para ellos. Personas cuyos afectos no han sido cambiados, aman al mundo y todo lo que hay en el mundo. Aman, Señor, sus propias vidas. Cuando tú claramente dices que si alguno no aborrece su propia vida, no puede ser un discípulo tuyo. Señor, dale discernimiento a las personas acá, para que puedan reconocer cuál es su estado, su condición, y si hay alguien que no conoce a Cristo, Señor, que se arrepienta hoy, que venga hacia Él en fe, rindiendo su vida, dejando sus armas de rebelión, entregándose por completo al Señor.
Padre, y a los que somos tuyos, Señor, que podamos recordar estas realidades, que podamos recordar que tú tienes el control de todo. No hay nada que se escape de tus manos, Señor, por lo que nada debería de tomarnos desprevenidos. No podemos seguir consintiendo nuestro propio pecado, porque no hay un terreno neutral contigo. Señor, gracias por tu palabra y porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre de Jesús. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el mal?